Bueno, bienvenidos. Como les dije, siempre contentos, felices de contribuir con ustedes, con su aprendizaje, con su formación, con las herramientas, sobre todo en estos tiempos de incertidumbre que tenemos, ¿verdad? Y que a veces es un poquito más trabajo de lo que corresponde hacer las cosas. Entonces, de verdad que nos sentimos muy felices de siempre estar contribuyendo desde la asociación. Les comento que ya nosotros este domingo estén pendientes de nuestras redes sociales, @ABGH piso RRHH. Estamos cumpliendo 61 años y nos da mucha alegría, de verdad, que ustedes nos siguieran y por ahí nos feliciten de esta larga trayectoria que para todas las juntas directivas que han pasado por acá ha sido altos y bajos, pero aquí seguimos y seguimos contribuyendo con mucho amor para ustedes. Una apuesta que tenemos a mejorar el recurso humano en las organizaciones. Así que bueno, sin más preámbulo, les presento a Luis Manuel Ramírez, nuestro aliado de AC Consulting, ¿qué tal? De Nature Consulting. Agarré y puse AC Consulting, que es el de María Elena Alvarado. Nature Consulting, nuestro aliado, amigo de la casa, quienes nos han apoyado también con el primer estudio de clima organizacional que realizamos en el mes de mayo. Y de verdad que, además de todas las formaciones, Luis es experto en todo lo que es la parte de accountability en clima organizacional. Y de verdad que cada una de sus clases, cada una de sus charlas, cada uno de sus talleres nos lleva a una realidad y de verdad que eso me encanta, que nos pongan los pies en la tierra, ¿verdad? Para poder tomar acción y poder tener unas estrategias más claras y más cercanas a la realidad. Esa es la idea de estas charlas y de estas cápsulas que nosotros estamos llevándoles para tomar acción, ¿ok? Entonces, bueno, sin más preámbulo, bienvenido Luis, bienvenidos todos, gracias por estar aquí hoy viernes. Vamos a estar hora, máximo hora y media, hacemos la dinámica, Luis nos presenta, abrimos la sesión de preguntas y respuestas y bueno, cerramos para un fin de semana de descanso. Así que bueno, bienvenido. Gracias Luis, gracias a todos. Gracias Emilce, bienvenidos a todos, buenas tardes y que bueno, que tengamos un viernes con un final feliz todos aquí en la sesión. Hoy vamos a hablar sobre el liderazgo en alta incertidumbre y quisimos hacer esta conferencia por situaciones que, bueno, que estamos viendo en nuestro país, viendo los resultados que están teniendo las empresas, viendo los resultados económicos, bueno, viendo los temas que también se acercan por los escenarios electorales y todas estas cosas, que por lo general, pues, revisten situaciones de incertidumbre, porque son factores externos que muchas veces nosotros no podemos controlar. Entonces, hoy vamos a platicar sobre este tema. Yo voy a hablar aproximadamente como unos 30, 40 minutos para después darle espacio a ustedes a que hagan preguntas, ¿bien? Y en mi caso, bueno, siempre he sido muy estudioso de cómo el tema del liderazgo, pues, resalta, se promueve, qué podemos hacer diferente nosotros para poder lograr los resultados, ¿no? Entonces, vamos a empezar dando la dinámica, va a ver algunos enfoques, vamos a ver algunos ejemplos que han ocurrido en situaciones parecidas, donde hay incertidumbre y cómo la manejamos, y algunas orientaciones que les voy a dar a todos ustedes, porque realmente es importante que tengan una alta reflexión sobre cómo podemos ser diferentes en nuestro rol de líder para, ante la incertidumbre, conseguir resultados y que nuestra organización y nuestros equipos de trabajo, como digo yo, tengan una marcha sostenida, consistente y desafiante. Entonces, fíjense, cuando nosotros planteamos, y aquí ven ustedes dos figuras, que es la A' y B, ¿no? Cuando nosotros nos planteamos un proceso de transformación de nuestro rol de liderazgo, nuestro rol como organización, el foco es ir hacia B. Y muchas veces cuando visualizamos B, bueno, las empresas tienen sus indicadores, mira, tenemos que mejorar las ventas, tenemos que reducir los costos, siempre ponemos números. Y eso está muy bien, porque realmente es lo que la empresa quiere lograr. El tema aquí es que, y muy pocas veces se discute,
es el pensamiento de cómo podemos ser nosotros en nuestro liderazgo. No solamente yo en mi rol con mi equipo, sino ese rol estratégico o táctico de la organización, cómo tiene que ser diferente para impulsar el camino hacia B. Entonces, uno de los primeros errores que existen es que primero nos dejamos impactar por los factores externos. Los factores externos caen como un tsunami en la organización. Las organizaciones empiezan a contraerse y empiezan a decir que no a todo. Vamos a esperar que esto pase y no pasa. Está ahí. Entonces, el rol estratégico empieza a ser temas del rol táctico, es decir, de los supervisores y jefes. Los supervisores y jefes se fragmentan, generan un sistema realmente de mucha victimización y por ende también los operarios o el nivel base empieza a ver, bueno, estamos esperando a ver qué hacen los que están arriba. Entonces, ¿por qué no están alineados? Y aquí la alineación no es por isla. Aquí la alineación tiene que ver más que todo por roles. Es decir, ¿qué tiene que hacer el rol estratégico? Estoy hablando de la gerencia general con ese primer nivel. ¿Qué tiene que hacer ese nivel medio, ese liderazgo medio? ¿Y qué tiene que hacer ese nivel base? Entonces nos vemos como islas y cuando tenemos esos factores externos, más islas nos vemos. Nos contraemos, nos aislamos y entonces empezamos a decir que no a todo. Cuando tiene que ver más bien un proceso de expansión y no un proceso de contracción. Entonces, cuando vas a la gerencia, no puedo. Cuando vas a hacer esto, no puedo. Entonces, no hay una creatividad. El tema aquí no es una creatividad de isla, sino es vernos como un equipo cohesionado por roles, con prioridades claras. Entonces, muchas veces le pregunto a ustedes, ¿cuántas prioridades tiene la organización? Porque cuando caen esos factores externos empiezan a salir temas porque, bueno, el factor externo irrumpe o impacta procesos, impacta situaciones de pérdida de tiempo, impacta muchas cosas, entonces nos vemos en un ambiente de apagar fuegos. En un ambiente de apagar fuegos no pienso realmente cómo salir adelante, sino que lo que estoy buscando es echar agua por todos lados. Y así no conseguimos el punto B. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, una de las primeras cosas que ocurre, y aquí veo en la situación del entorno como tal, una situación de entorno donde realmente hay una intención clara, y cuando hablo de la intención aquí estoy hablando de los roles como tal. Bien, lo que ocurre muchas veces es que ignoramos la situación. Entonces, un primer aspecto del rol estratégico es que no monitorea los elementos claves del entorno externo. Deja que caigan y no tiene un patrón de definición, porque cuando cae algo externo, o lo puedo anticipar para minimizar su impacto, o realmente cuando cae, todos nos enfocamos a que eso se minimice. Entonces, el rol estratégico tiene que mirar a ese entorno externo y muchas veces me doy cuenta que no tienen elementos claves que me dicen, bueno, ¿cómo cada día? Porque las cosas cambian día a día. Entonces, el rol estratégico ignora situaciones, las niega, empieza a culpar a la gerencia media, empieza a justificarse, y entonces la gerencia media, ¿qué es lo que hace? Bueno, va y justifica y culpa al rol base. Entonces, esto es una culpa, entonces vemos que no están haciendo cosas, hay falta de capacidad. Entonces, aquí lo importante, cuando ustedes ven este ciclo, es buscar la manera de reconocer cuál es el patrón que está ocurriendo ante ese incesante o intensidad de los factores externos y la frecuencia con que ocurre. Porque hay una alta incertidumbre, pero la alta incertidumbre está realmente como punto principal porque hay factores externos que no estamos controlando. Entonces, aquí lo importante de todo esto es poder entender que tenemos que tener el hábito de reconocer cuáles son nuestros roles como equipo de trabajo, empezando de la gerencia general a gerencia media y gerencia media con sus equipos. El rol estratégico tiene que realmente capturar esos patrones, establecer acciones como equipo, definir prioridades críticas que tiene que establecer para poder mitigar esos factores externos y por lo menos hacer que las cosas vayan avanzando. Pero no generando territorialismo entre gerencias, resistencia al cambio entre ellas mismas, donde generan ambientes realmente muy críticos, de reactividad, de culpas entre unos a los otros, y llegamos a un punto en que la gente dice, bueno, la verdad es que venir a trabajar aquí me cuesta mucho, porque no hay una amortización de esos factores. Entonces, aquí el hábito de reconocer es muy importante y entonces viene el hábito también de apropiarse de cada uno de los roles. Aquí no es un trabajo de isla por gerencia, aquí es un trabajo donde la gerencia general con su primer nivel dice, bueno, ante estos factores externos, ¿cuáles son nuestras prioridades?
cuáles son los equipos de trabajo que van a trabajar estas prioridades. Y bueno, hay prioridades que son primarias y prioridades que son secundarias. Y yo, ante los factores externos, por lo general, les digo a las organizaciones, no vayan más de 10 prioridades en la organización, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, hay prioridades que tienen que ver con cambio en el modelo de negocio, hay prioridades que tienen que ver con mejora continua de procesos que son transversales, hay prioridades que tienen que ver mucho con situaciones en las cuales la organización tiene que hacer una reinvención del proceso, pero también cómo atajar y cómo amortizar estos factores internos. Entonces, hay equipos que trabajan en la creatividad y hay equipos que trabajan en la contención. ¿Cómo nos organizamos? ¿Seguimos siendo islas? Entonces, aquí hay un punto importante de que los equipos tienen que manejarse de una manera interfuncional con mucha mayor consistencia y contundencia. Y para unas cosas puedo trabajar mis procesos con mi gerencia, pero para otras cosas estamos trabajando prioridades transversales altamente significativas. Entonces, una gran pregunta que le hago a todos ustedes. ¿Tienen esas prioridades claras? ¿Tienen los equipos de manera interfuncional en las diferentes gerencias nombrados? ¿Tienen esquemas ágiles para hacer el seguimiento de esos aspectos? ¿Han identificado las barreras claras para poder realmente mitigar estas situaciones y poder, por ende, manejarse bajo un concepto de mayor consistencia en hábitos de equipo de trabajo? Entonces, fíjense que una transformación organizacional y demostrar el liderazgo, uno de los primeros aspectos es no confundir los roles. No dejar que el rol táctico empiece a ser aspectos del rol operativo y que el rol estratégico empiece a ser aspectos del rol táctico. Porque ahí no estamos mirando el norte, sino que cada quien está metido en la selva buscando ver cómo salimos de ahí. Pero no se están dando cuenta de que para salir de ahí tenemos que unirnos y cohesionar. Entonces, aquí lo importante para buscar el modelo como tal, vamos a hablar sobre un ejemplo importante que yo siempre converso en estas situaciones. Y es el tema, yo una vez una historia de una lectura que tuve sobre la expedición al Polo Sur de Amundsen, que también la hizo con otra persona, pero en diferentes vamos a decir, rutas. Y Scott subió con su expedición y Amundsen también subió con su expedición. Bueno, eran entornos altamente desafiantes porque, bueno, la temperatura era fuerte, había muchas situaciones críticas. Y entonces, bueno, Amundsen pudo regresar después de la expedición del Polo Sur, pero Scott y su expedición nunca pudo regresar al sitio de origen, murieron. ¿Qué pasó con Amundsen a diferencia de Scott? ¿Por qué Scott murió y Amundsen no? Entonces, y fíjense, estaba en un entorno de alta incertidumbre, un entorno de vientos muy fuertes, de temperaturas muy bajas, en un entorno que no conocían. Lo primero que hizo Amundsen fue conocer el terreno. Él se fue meses antes para poder vivir como esquimales, conocer la alimentación, conocer las vías, es decir, las rutas que habían. Hasta identificó una ruta cerca de la costa para poder, realmente, ¿por qué lo hizo? Él lo que pensó fue que cuando regresara y a lo mejor no tenía provisión de alimentos, bueno, como estaba en la costa, él podía pescar o podía conseguir, es decir, pescar peces o cualquier tipo de animal marino allí. Entonces, él pensó en esas cosas, es decir, siempre con esa mente de qué pasaría si Scott subió por la ruta normal que subía, él se metió por otra vía. Segundo, Amundsen llevó siempre símbolos para poder marcar el camino. Es decir, cuando él hizo eso, al regresar, él sabía exactamente cuál era el regreso y qué camino, es decir, y era consistente. De paso, Amundsen también siempre escalaban, se paraban temprano, pero ya a unas horas de la tarde, 4 o 5 de la tarde, ellos descansaban. No importa si el tiempo estaba frío, pero no con tanto viento. Y en las primeras de cambio tuvo resistencia de parte del equipo porque querían seguir caminando porque había un ambiente para caminar. Pero él dijo, no, yo quiero mantener el ritmo constante de mi equipo, las pausas constantes de mi equipo, hacer que mi equipo reflexione. Entonces él paraba a 4 o 5 de la tarde, dejaba descansar el equipo 1 hora y media, 2 horas y después planificaban el día siguiente. Sabían cuál era el entorno, se preparaban ante los obstáculos presentes y mantenían ese ritmo desafiante, así era mayor o menor velocidad. Es decir, que mantenían un constante dinamismo.
Y esa manera de verse en constancia y en esa marcha desafiante, porque tenían un norte claro de ese hito del tiempo y los metros o los kilómetros que tenían que caminar, bueno, lo hacían. Pero era su meta del día y tenían realmente el foco del día. Y entonces caminaban y descansaban, entonces tenían hábitos consistentes y eso les generaba mayor confianza ante los desafíos del entorno. Iban agarrados unos a los otros, es decir, iban apoyándose los unos a los otros. Y esto hizo de alguna manera que Amundsen pudiera cumplir con esos criterios. Scott no, Scott caminó más tiempo. Scott tuvo momentos en que se adelantó, pero después no lo vieron más nunca en el camino. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Hay 4 elementos claves y aquí presento este modelo. Primero, tener claridad de ese resultado esperado, pero no llegar al final, sino cada día yo tengo un resultado esperado. Cada día es diferente. Entonces tengo que mostrar una marcha desafiante. ¿Okay? Y esa marcha desafiante es como lo hacía Amundsen, un camino específico. Mira, vamos a hacer que 20 kilómetros, 10 kilómetros, pero los vamos a caminar. Entonces, había hábitos de acuerdos previos de ellos antes de la caminata, durante la caminata y después de llegar al camino. Entonces, había un foco en el resultado esperado. Entonces, aquí lo que estamos viendo ante un entorno de alta incertidumbre es establecer metas cortas. Ok, esta semana, ¿cuál es el propósito? Esta semana que viene, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la prioridad que tenemos? La próxima semana, ¿cuál es? Entonces, te va generando una manera de pensar, una manera de ir como equipo, caminando, colaborando los unos con los otros hacia resultados esperados cortos. Y esos resultados esperados cortos en la sumatoria dan un resultado largo. Pero ahí tenés que tener un sentido de propósito y una priorización. Y aquí es clave, hablando del sentido organizacional, que ustedes como gerentes identifiquen realmente, bueno, cuáles son las prioridades nuestras que son diferenciadoras, las que nos van a llevar a ese B. Pero cuáles son esas prioridades de mejora continua que tenemos que tener y cuáles son esas prioridades que son rutinarias que tenemos que establecer. Entonces, una prioridad rutinaria puede ser, por ejemplo, bueno, vamos a caminar 10 kilómetros al día, por lo menos eso es lo mínimo que vamos a hacer. Eso es una prioridad de rutina, pero una de mejora continua puede ser, bueno, vamos a alterar un poco el equipaje que estamos llevando para distribuir bien las cargas, para que todos tenemos el mismo peso. Bien, y una prioridad diferenciadora es un cambio de tecnología. Si estamos hablando de una organización, una prioridad diferenciadora puede ser algo, un cambio en el modelo de negocio o un cambio en el esquema comercial. Bien, entonces aquí estamos conversando realmente que esa marcha desafiante tiene que estar consona con prioridades y ver resultados a corto plazo. Constantemente monitorear el entorno. Es un monitoreo consistente, no solamente del entorno, sino de cómo minimizo los obstáculos que están ahí presentes. Porque en la medida que el equipo se maneje de manera consistente, tiene que aliviar las cargas. Entonces, una de las cosas que le pasó a Amundsen fue que al comienzo, pues las personas no tenían las cargas iguales en sus pesos. Y él tuvo que ver, porque empezaron caminando y bueno, empezaron caminando y hubo un distanciamiento entre un grupo primero y otro después. Entonces, lo que hicieron fue que por qué los que están de último se están quedando atrás. Y se dieron cuenta que había un tema de distribución de cargas. Es decir, los que estaban atrás tenían una carga, el primero que veía en el segundo grupo tiene una carga muy pesada que hacía que los demás se retrasaran. Entonces, tuvieron que equilibrar esas cargas. Pero esas son prioridades de mejora continua. Entonces, ¿qué prioridades de mejora continua tienes tú dentro de tu organización? En cuanto a los tiempos de entrega, en cuanto a los retrabajos que se originan, en cuanto a quiebres que hay entre las diferentes funciones donde la comunicación no se comparte. Entonces, es importante que esos temas de fluidez de información o fluidez del proceso los podamos resolver y quebrar esas islas que están ahí. Porque las islas son esos pequeños grupos que no nos hacen caminar de manera consistente. Y constantemente aplicar el pensamiento crítico. Constantemente aplicar el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es el pensamiento, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que es objetivo aquí? ¿Cuál es el impacto de esta decisión que vamos a tomar? ¿Qué algo aquí tenemos que magnificar e ir más hacia el detalle como tal? ¿Cuál es la causa que está ocurriendo y cuál es la solución definitiva a esto? Entonces, esa mente creativa y constante de expansión hacia cada uno de estos hitos de entrega
hace que el líder haga de su equipo un equipo altamente ágil, con constancia en eliminar constantemente las propias limitaciones mías, las limitaciones del equipo, las limitaciones entre las diferentes gerencias. Entonces, el foco es resultado diario, semanal, eliminar constantes restricciones, monitorear el entorno constantemente para mitigar y dar una imagen de marcha desafiante. Así es como el líder tiene que cambiar la energía de reactividad que tiene a decir que no a todas las cosas, a decir que no podemos, estamos completamente metidos en nuestras oficinas escribiendo cosas o enviando correos. No, aquí hay que también optimizar nuestro tiempo. ¿Qué tiempo nosotros como líderes estamos haciendo el tiempo estratégico para trabajar en esta marcha desafiante? ¿Qué tiempo estamos resolviendo emergencias todo el tiempo? ¿Y estamos realmente siendo eficientes con nuestras rutinas? ¿O es que estamos esperando ver si llega un correo para responderlo? Entonces, aquí hay cualidades realmente de ese liderazgo que es clave crear y desarrollar para manejarnos en entornos de alta incertidumbre. El primero es tener la claridad en cuanto al desafío. ¿Qué implica ese desafío para la organización? Oye, en esta incertidumbre, oye, tenemos un tema de recesión por 2 trimestres, por ejemplo. Oye, tenemos un tema electoral, las ventas no surgen, hay poca fluidez. Sí, ¿cómo ese es el desafío? ¿Cómo una organización en sus roles se va a organizar y cuáles son las prioridades que se tienen que establecer como equipo? Entonces, es hacer una pausa y poder analizar las cosas con objetividad y replantearse prioridades claras con equipos realmente interfuncionales. ¿Cuáles son esas capacidades que tenemos que darle al equipo a corto plazo? ¿Okay? Porque muchas veces las organizaciones hasta ni se dejan ayudar. Es decir, mira, te puedo ayudar con este. No, no hay presupuesto, no hay dinero, estamos todos metidos en reuniones, no podemos hacer nada. Es decir, están metidos en una selva y no saben cómo salir. No están manejando las incertidumbres como debe ser. Entonces tampoco se dejan ayudar. Entonces, una segunda estrategia de liderazgo es trabajar el pensamiento crítico hacia buscar la solución y no mantener el problema y dejar el problema ahí, con acciones contundentes. Pero aquí es plantear el problema. Si tengo un problema entre 2 gerencias, bueno, no piense que la solución es la de la gerencia A o la gerencia B, es cómo hacemos una solución que sirva al cliente y que sacrifique elementos de ambas partes o por lo menos entendimiento de ambas partes para identificar las expectativas de ambas partes y poder generar acuerdos interfuncionales. No, vamos hacia esto. Entonces muchas veces no se hacen porque hay una política, un procedimiento, pero es que las cosas no se pueden escalar y por lo menos ver cuál es la mejor solución para la organización y para el cliente. Entonces muchas veces nos cerramos en nuestras islas, mantenemos ciertas burocracias dentro de nuestras organizaciones y no permitimos ese pensamiento creativo hacia la energía de la solución. Entonces, constantemente hay que tener esa capacidad de adaptación. No todos los días son iguales. Hay días que son críticos, pero ahí entonces hay que saber cómo tener el equipo listo, preparado para cuando hay criticidad, pues mover las piezas y enfocarnos hacia resolver eso lo más pronto posible. A veces veo temas críticos en las organizaciones donde una persona lo está resolviendo y está esperando una gerencia por dar respuesta, cuando el equipo puede ajustar un poco sus roles y dar respuestas rápidas. No, pero es que ese no es mi trabajo. Entonces, ojo, aquí hay temas donde tenemos que parar ciertos hábitos. Hay usos y costumbres en las organizaciones que ustedes muy bien lo pueden identificar. Hay personas que, por ejemplo, tienen elementos distractores muy fuertes. Hay plantas operacionales donde la gente en los cambios de turno se las pasa en el cambio de turno o en el baño o está en el comedor y no están ahí. Si no están presentes porque los supervisores están ausentes, están ahí pero no están pendientes de la operación. O sea, hay que hacer aprendizajes, hay que saber qué es lo que tengo que dominar en este momento y para aprenderlo rápidamente. Es un aspecto de mi liderazgo, es un aspecto técnico que tengo que hacer, es una negociación con otra gerencia, pero no cerrarme a decir que no lo puedo hacer, sino abrirme para tener aprendizaje. Aquí la colaboración interfuncional es muy importante y hacer seguimiento y ajustes constantemente en esa marcha desafiante corta para lograr resultados cortos. Lo importante en un liderazgo ante una incertidumbre extrema es realmente generar resultados cortos que generen confianza en los equipos, trabajando de forma interfuncional con prioridades claras y definidas.
y acuerdos en el equipo de cómo nos vamos a comunicar, cómo vamos a colaborar, que el equipo entienda que hay un sentido de urgencia y que a su vez es importante trabajar como equipo cohesionado para lograr esas victorias semana a semana. Solo así nosotros podemos salir de este proceso. Entonces, para ir culminando esta conferencia, fíjense, aquí les voy a dar unos pasos claves en esto. Y para mí es muy importante que puedan encontrar la practicidad en estos 8 elementos. Fíjense lo que yo veo en el liderazgo de alta incertidumbre, que hay muchos problemas que hay entre la gerencia, producción, venta, finanzas, recursos humanos, mercadeo. Hay situaciones que cae un factor externo y empiezan a interactuar entre sí, a generarse territorialismo, resistencia, falta de comunicación. Entonces, y empiezan desde los niveles más altos. Entonces, los niveles medios no se hablan porque los niveles altos no se hablan. Entonces, esa es energía del problema. Eso es lo que tenemos que establecer como crítico. Entonces, aquí lo importante es visualizar el llamo yo ve. ¿Cuál es el resultado esperado que queremos nosotros? En el corto plazo, un liderazgo con alta incertidumbre tiene que establecer resultados a corto plazo. Así hayan cosas que tengan al año. ¿Cuál es el resultado aquí al mes que tenemos que hacer? ¿Cuáles son nuestras prioridades de aquí al mes? ¿Cómo enfocamos nuestros equipos de trabajo hacia eso? Entonces, ¿cuáles son los usos y costumbres que están ahí y no nos dejan avanzar? ¿Cómo los eliminamos? Entonces, aquí hay que establecer realmente un texto de claridad de las cosas, porque, bueno, a lo mejor las personas están ahí diciendo, justificándose, pero no están viendo el contexto. Entonces, los líderes tienen que decir el contexto de la situación. Mira, si no salimos de esto, vamos a tener problemas. Queremos la colaboración y hablar con firmeza con las personas. Entonces, bueno, hay que confrontar, sí, pero hay que ir hacia la asertividad. Entonces, aquí es importante definir, bueno, para lograr esto, cuáles son nuestros hábitos. Los hábitos son acciones consistentes que vamos a hacer. Seguimiento semana a semana ante estas prioridades. Ok, vamos a trabajar vamos a trabajar en esquemas que sean más ágiles, mitigando las barreras. ¿Ok? Entonces, son enfoques más que todo prácticos. A veces veo personas que de alguna manera los mandan a cursos que son cursos demasiado, sí, profundos para lo que están viendo hoy en día. Entonces, aquí tenemos que ver con enfoques más prácticos que generen valor y sinergia. Y importantísimo, ante esas prioridades, antes de comenzar, ¿cómo son los acuerdos entre las gerencias ante esas prioridades que son transversales? Cuando hay crisis y cuando nos unimos todos. Cuando nos unimos todos, pero con acuerdos claros. No, tú haces esto y yo hago esto. Tú haces esto y yo hago esto. Tú haces esto y yo hago esto. Pero ¿dónde están esos acuerdos? Entonces llega la criticidad por los factores externos y más bien se aíslan, se ocultan, se van a sus cuevas y no hacen absolutamente nada. Entonces, esos acuerdos, ante esas prioridades, hay que monitorearlos y comunicar victorias tempranas. Porque cuando comunicamos victorias tempranas, realmente, cuando comunicamos victorias tempranas, la gente ve y dice, oye, qué bien, estamos trabajando de forma diferente, nos están dando claridad en los roles, nos están diciendo las cosas que tenemos que parar, nos están hablando con más firmeza. Entonces, muchas veces lo que estamos viendo en las organizaciones es que, wow, no están haciendo absolutamente nada por ser creativos. Muy pocas cosas se ven. Entonces, la gente espera, bueno, vamos a esperar qué pasa aquí. Entonces, bueno, yo estoy aquí, voy a ver qué hago. Entonces, mi enfoque es más individual, más hacia un interés individual, donde hoy en día se quiere, es una gran oportunidad para los líderes para cohesionar, para mirar al entorno, para generar prioridades más críticas y generar equipos de trabajo que trabajen con esas prioridades, con seguimientos continuos y una escucha empática hacia las expectativas que tiene la persona. Porque pueden haber expectativas de nuevas cosas, nuevas maneras de hacer las cosas, expectativas de las personas ante situaciones familiares que tienen que escucharlas, pero cuando las personas sienten que son escuchados y le dicen, bueno, esto hacia ahí sí va la organización y te entiendo y te escucho y para eso vamos a generar estos acuerdos, la gente empieza a decir, wow, hay una sinergia importantísima. Entonces, es clave tener eso. Entonces, para culminar, ¿cuáles son los aspectos no negociables en un liderazgo en alta incertidumbre? Primero, evitar la confusión de roles. Bien, a menos que exista un bajo desempeño. Tú quieres decir, bueno, si tú no quieres hacer lo que la empresa quiere y tú estás trabajando con esta prioridad que tienes que trabajar con otra gerencia y otra gente, bueno, lo voy a hacer yo por ti, pero te estoy dando un mensaje. ¿Ok? Evitar, aquí importante, hay que medir los hábitos. Las reuniones son altamente efectivas
estoy delegando con efectividad a mi equipo de trabajo, los acuerdos interfuncionales se están cumpliendo como tal, el seguimiento está siendo efectivo. Esos son hábitos de ejecución. Y hoy en día son más importantes estos hábitos que los mismos hábitos de ventas o otros, porque si no se hacen esos, no van a lograr los otros. Entonces, ponen muchas ventas, exigen unos indicadores muy fuertes, pero no estamos viendo la ejecución. Entonces, tenemos que aprender de los deportistas, de cómo ellos practican su ejecución para lograr sus logros. Entonces, ante cualquier situación crítica, ¿qué podemos hacer diferente? ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Qué es la energía de la solución? Es aplicar constantemente el pensamiento crítico y monitorear el entorno de forma periódica. Sí, el entorno te puede ser una cosa muy abstracta, pero hay cosas pequeñas que surgen en el entorno día a día por comentarios, por opiniones en prensa, por situaciones que estamos viendo fuera de la planta que están ocurriendo y no nos estamos dando cuenta. Y por ende mantener la sinergia y empatía entre el equipo y el contexto. Al equipo hay que darle siempre información del contexto, de lo que se pueda decir, para que el equipo sienta la necesidad y el sentido de urgencia de que tenemos que lograr mayor cohesión para salir adelante. Bueno, señores, esto es parte de la charla, de los puntos críticos que les tengo que decir. Si hay preguntas, por favor, estoy abierto a responderlas en este momento, para entonces abrir el espacio que esta etapa de las preguntas son muy importantes porque aquí las personas preguntan cosas más tipificadas a su realidad actual. Así que gracias y pero bueno, Emilce, cualquier pregunta, pues ayúdame a moderar ahí, por favor. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Bueno, abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Importante todo lo que nos tocas en esta breve charla, Luis. Así que bueno, abrimos la sesión de preguntas, sea por el chat o sea activando el micrófono. No hay preguntas. Como que no hay preguntas. Todo está muy bien. Bueno, aquí les voy a comentar que obviamente, en una hora no se puede dar todo lo que quisiéramos darle. Gracias, Ana. Nosotros estamos a partir ya del mes de agosto, como les dije, estamos de aniversario y estamos haciendo, gracias Luis, Luis dice felicitaciones y gracias Luis por lo concreto y específico que ha sido en este tema. Muchísimas gracias. ¿Cómo alinear el equipo? ¿Cómo alinear el equipo? Ajá, Josmelia. A ver, yo quería preguntar, es que nos dejó pensando, bueno, déjenos elaborar la pregunta. Okay. Gracias, Ana. Sí, lo que pasa es que, claro, la presentación mueve piso porque entonces uno se visualiza en el día a día y bueno, en un país donde nos cambian todos los días, pues estos son los temas, ¿no? Entonces, claro, ahí siempre viene la pregunta, ¿qué decides qué es lo importante y no lo urgente? Y cómo haces que todo el equipo se alinee, ¿no? Porque eso es otra parte de que, bueno, como siempre, hay que mejorar las comunicaciones entre áreas, pero bueno, no hay la fórmula mágica. Cada empresa debe buscar como su manera, su forma. Pienso que, bueno, esto de trabajar con equipos más autoorganizados ayuda porque ya no es uno solo el líder viendo los problemas, sino todo el equipo. Y pienso que por ahí podemos enfocarnos para mejorar tomar a tiempo y manejar mejor los entornos de cambio y que los riesgos sean menos todos los días. De verdad que gracias por este compartir. Yo estoy trabajando mucho en todos estos temas y bueno, me vino muy bien la charla hoy viernes, porque así cierro la semana sin quedarme como terminando de afinar hacia dónde debo enfocarme. Gracias. Esto es lo importante, mi Ana. Gracias, de verdad que nos das felicidad al decirnos que es un aporte a lo que estás haciendo. Esa es la idea de estas cápsulas, ¿ok?
Yosmelia, ¿cómo alinear al equipo desde la alta gerencia y otros niveles de la organización a un modelo de liderazgo para entornos complejos? Okay, Ese es el día a día de nosotros los venezolanos, ¿verdad? sí. Bueno, le voy a dar unos pasos que para mí ha sido una experiencia tremenda por cierto, yo tuve una empresa en Venezuela ahorita, ¿okay? Hace poquito. ¿Qué pasa? Que cuando la alta gerencia no está cohesionada, entonces nos seguimos manejando como islas, ¿no? Entonces, una de las estrategias que yo siempre promuevo es que la alta gerencia se reúna, claro, el presidente o el gerente general tienen que decir, señores, esto está muy crítico. Aquí los factores externos, es decir, cada quien está haciendo su cosa por su lado, necesitamos ayuda, necesitamos cohesionarnos. Pero muchas veces la alta gerencia sabe el qué, pero no sabe el cómo. Sabe el qué, pero no sabe el cómo. Entonces, a veces ni se dejan ayudar. Entonces, dicen, no, bueno, si siguen con ese planteamiento. Entonces, una de las cosas que yo promuevo siempre es la misma alta gerencia de una manera objetiva. Ellos identifican realmente lo que llamo yo SA, es decir, ¿qué nos está impactando a nosotros ante esta incertidumbre en nuestros equipos de trabajo, en nosotros mismos como gerentes y gerencia general, en la nivel base? ¿Cómo nos está impactando esto? Es decir, es como mirar todos, no cada uno de su isla, una mirada muy objetiva con apertura y sinceridad. ¿Okay? Entonces ahí pueden ver temas de actitud, pueden ver temas de falla en procedimientos, puede haber temas de ejecución entre las gerencias que no se están comunicando entre sí, puede haber temas de conflictos entre algunos gerentes que están ahí que se permitieron. Hay muchas cosas, pero ahí es decir, vamos a poner las cosas en la mesa. ¿Okay? Entonces, el segundo paso es visualizar, bueno, ¿cómo nosotros en este rol estratégico, cómo nuestra imagen de éxito primero a ese nivel medio? Porque me imagino si esto está así, ¿cuál es la imagen que nosotros estamos dando a ese nivel de jefes, de supervisores? Ese rol medio. Porque si estamos así como estamos y lo estamos permitiendo, ¿cuál sería nuestra imagen de éxito? ¿Cómo queremos nosotros que en poco tiempo nos reconozcan diferente? Y la segunda pregunta es, ¿y qué debemos hacer diferente en nuestra ejecución? Entonces, ¿y qué beneficio vamos a obtener a corto plazo? Aquí el tema es a corto plazo, máximo 3 meses. Entonces, ellos dibujan con lo que llamo yo una imagen de éxito, pero hacia su equipo nivel medio, donde ellos reconocemos, y aquí el primer acto es reconocer. Entonces, esa imagen de éxito, que es algo muy motivante, que dicen, bueno, mira cómo vamos a trabajar como cohesionados, como rol estratégico, van a definir nuevos hábitos de ellos hacia ese equipo medio. Entonces, una de las cosas que van a identificar también es, bueno, y yo les pregunto siempre a ellos, ¿cuántas prioridades tienen? Entonces le pregunto a cada gerente y me encuentro a veces que tienen como 60 prioridades. Y a veces una prioridad no la conoce ni uno ni el otro. Entonces dicen, Dios mío, por eso es que nuestros equipos están así, porque cada día será una prioridad nueva. Entonces dicen, bueno, es que esto es un caos, todo está fragmentado. Entonces ahí yo les digo, bueno, para salir de esta situación crítica, definan ustedes entre 5 a 10 prioridades, no más de esas. Y empiecen a eliminar aquellas cosas que le están generando retrabajo o exceso de trabajo. No es que yo quiero, a veces veo cosas de gerentes que se molestan porque no ven una presentación en PowerPoint como yo la quiero. Dios mío, por favor, Dios mío. Entonces nos metemos más en la rutina, nos metemos en cosas banales y no estamos enfocados realmente a lo que es el negocio, a cómo hacer yo. Entonces, entre ellos definen una técnica para votar cuáles son las prioridades y el presidente va a tener que decir, para mí estas son importantes, escojan ustedes las 3, 4 más que estén ahí. Entonces después dicen, bueno, está bien. Entonces, ¿cómo vamos a organizar esto? ¿Cómo nos vamos a organizar? Entonces tienen que definir hábitos y prioridades. Y las prioridades tienen que nombrarse, bueno, entonces esta prioridad, ¿quiénes vas? Bueno, tú, gerente estratégico 1, tú vas a manejar esto con esto de aquí. Entonces, la estructura no es que se quiebra. Empezamos a definir una reorganización para buscar salir de la situación crítica que estamos atravesando. Entonces, esos equipos se nombran y empiezan a formarse realmente como, bueno, ¿cómo hacemos esto para salir de esto rápidamente? ¿Cómo nos enfocamos? Entonces, aquí hay 3 momentos. Tú tienes que tener un tiempo estratégico para salir de la situación crítica, pero también tienes que lograr que cada uno entienda que tiene que ser más eficiente con su día a día, porque muchas veces veo personas que pasan correos y duran como 1 hora y media pasando un correo con negrilla porque el otro me dice otra cosa. Pierden el tiempo. Entonces, la gerencia tiene que decir cuáles son aquellos aspectos no negociables que no queremos ver más en esta cultura.
porque muchas veces los mismos gerentes altos y medios promueven ese tipo de situaciones. Entonces, es momento de parar eso y definir prioridades y definir seguimientos exhaustivos. Bueno, esta empresa que me pidió este apoyo en Venezuela, realmente, bueno, yo era el incesante. Lo que ya era generar el sistema del equipo y empezaron a ver las prioridades y seguimiento, y algunas personas tuvieron que formarse para aprender rápidamente ciertas cosas, pero fue seguimientos exhaustivos, hasta que la energía de la solución fue mayor que la energía de los problemas y las criticidades y las culpas y las chismes y todo lo que estaba ahí pendiente. Sí, se motivó la gente hacia lograr las ventas. Entonces colaboraron, cada uno colaboró hacia lograr las ventas, se motivaron hacia eso. Bueno, mejoraron las ventas. No es lo que ellos querían, pero mejoraron las ventas. Entonces, así es como tienen que ser. Cuando la gerencia media siente, wow, qué claridad me está dando la gerencia estratégica, empiezan a mejorar completamente. Entonces, ojo, hay estrategias también que se hacen desde el nivel medio, pero lo permite el presidente. No, reúnanse, yo quiero ver, y lo permite el presidente. Y lo que les quiero decir es que es fácil hacerlo. Lo que se requiere es un poco de voluntad y pensar diferente, reconociendo la problemática y tener creatividad hacia las soluciones, pero con hábitos, prioridades claras, seguimientos precisos y mucha empatía hacia las personas, con seguimientos precisos. Solo así lograremos los cambios. Adelante. Excelente. Por aquí, bueno, los comentarios. Tengo una pregunta de Luis. Gracias, Luis, por estar aquí, mi gran amigo Luis. Gracias por la información súper poderosa. Y Joana nos aplaude. Te aplaude, Luis. Mira, por acá Luis nos dice, el monitoreo constante necesario para este tiempo, con cuyo planteamiento estoy de acuerdo, encuentra resistencia al confundirse con la microgerencia. ¿Qué sugieres, Luis, para atender esta situación? Bueno, fíjate, claro que la gente entiende que como es microgerencia, pero cuando tú haces planes de acción que tienen entregables, tú vas a estar en los entregables. Okay. Tú permites que el equipo se desarrolle, que el equipo se comunique, que el equipo pues procure hacer las cosas, pero estás en los entregables. El entregable puede ser una semana, 2 semanas, como tú quieras, pero tú quieres ver que hay un avance. ¿Ok? Entonces vas generando una cultura de rendición de cuentas. Microgerencia es ver una presentación de PowerPoint, los colorcitos. Microgerencia es porque vas a pasar ese correo, déjame leer el correo. ¿Okay? Microgerencia meterse en todo. ¿No? Los equipos, cuando hay microgerencia, no hacen nada porque el gerente está pendiente de todo. Entonces ellos hacen lo que el gerente decida. Bueno, vamos a esperar que él decida porque él se mete en todo. Entonces, pero sí tú tienes que hacer, las prioridades tienen que tener planes de acción específicos con fechas y entregables precisos. Cuando todos esos entregables, ahí es donde tienes que estar haciendo seguimiento. Y tú les puedes decir al equipo, mira, si tienen algunas barreras, bueno, podemos hacer reuniones cortas, pero dime las barreras. Cuando es el entregable es porque me vas a entregar el entregable. Si no tengo por... Ahora, si no me dices nada y no me entregas el entregable, bueno, voy a tener que hacer mi cogerencia porque no estás haciendo el resultado. Esto lo voy a hacer por ti. Pero le estás dando un mensaje claro. ¿Ok? Entonces, tienes que manejar eso, porque muchas veces los gerentes, por el miedo y por el no cumplir, se meten en todo y lo que hacen es desperdiciar y echar a perder todo el equipo. Pero define planes de acción claros y precisos. Y que esa es tu fecha de entrega, muy bien. Bueno, está con una fecha de entrega final, bien. Pero la fecha de entrega para mí es, quiero ver el acto de entrega. No tenemos culturas de rendición de cuentas. Entonces, cada quien hace lo que les da la gana en el trabajo. Y a unos hasta, bueno, pierden el tiempo esperando que sean las 4 o 5 para irse. Así mismo es. Así es, así. Por aquí, Por eso, ojo, mi gran amiga Xiomara, ¿cómo estás? Xiomara nos comenta, gracias Luis por tu charla que permite abrir otros caminos y realizar cambios sin tener un impacto en el presupuesto, pero sí en mejorar a la organización. Así es. Excelente información, nos dice Nieves. Saludos y feliz aniversario a la asociación. Gracias, Nieves. Muy felices de esos 61 años. Luis comenta foco en los entregables y la rendición de cuentas. Muy buena, muy bueno. Gracias. Una cosa que yo le propongo a Vilce, porque siempre me interesa mucho, yo siempre promuevo, claro, porque esto es una acción corta, pero si ustedes quieren tener una conversación más cercana conmigo,
Emilce muy bien les puede permitir quizá más tiempo para entender más la problemática que pueden tener y yo ayudarlos a aportar soluciones. ¿Okay? Yo me caracterizo mucho por aportar soluciones prácticas, que sean contundentes y que sean rápidas. Y muchas veces he promovido esto con Emilce, pero cuando Emilce dice, nadie se inscribe. Entonces yo digo, mira, Emilce, no quieren generar, y eso que los costos de ABH son pocos, porque los costos que yo hago ante mi trabajo, pues son mucho más caros, pero lo hago porque quiero ayudar a mi país. Pero lo que les abro y les promuevo a ustedes es que Emilce va a sacar la semana que viene una invitación para que ustedes puedan estar conmigo quizá más tiempo en sus situaciones más críticas. Yo propongo estar unas 4 horas, 1 hora con una organización directamente. Bueno, si ustedes quieren invertir, que va a ser algo provechoso, pues con mucho gusto yo los puedo ayudar en soluciones más específicas. Porque aquí hay personas que se quedan calladas porque saben que lo que les estoy diciendo es verdad. Y no lo dicen porque quizá tienen a alguien al lado que mira, es que yo he peleado mucho contigo. Pero ábranse, tengan la conciencia y actitud de decir, oye, vamos a tener una sesión. ¿Por qué no lo hacen? Van a ser mucho más felices y van a conseguir resultados de la organización. Muchas veces me sorprende en mi país, Venezuela, que ante las situaciones hicimos hasta una medición de clima gratuita. Gratuita. Se inscribieron como 80 empresas y nada más quedaron 10. Es increíble cómo las empresas se esconden en sus cuevas y no quieren hacer nada para salir adelante. Y es un reclamo que le hago a ustedes mismos, ¿oyeron? Con mucho cariño, de paso. Para mover la energía. Así que bueno, eso que dice Luis es cierto y de verdad que en la asociación siempre damos esa apertura para seguir formando a la gente, para seguir formando a los recursos humanos y dándoles herramientas. De verdad que a veces es preocupante porque hicimos, como decía Luis, se inscribieron 80, casi 90 empresas para el estudio de clima y quedaron 10 que fueron las que participaron. Entonces se nos está yendo la vida en lo operativo y vieran los resultados que salió de ese estudio. De verdad que sí. Entonces, bueno, nuestra invitación. Nosotros estamos haciendo en conmemoración al 61 aniversario, a partir del 1 de agosto, tenemos unos superprecios en todas nuestras actividades. Estamos botando la casa por la ventana, así que por favor, estén pendientes de nuestras redes sociales. Tienen unos super mejores precios todavía de lo que estamos dando, todas las formaciones, los diplomados, los programas. Tenemos un programa de innovación maravilloso. Entonces estén atentos. Si quieren estar en el taller con Luis, por favor escríbame. Yo voy a estar pasándoles igual la información a sus correos y estén atentos. Por aquí Irama nos comenta, Irama, un placer. ¿Qué recomiendas para el foco en los entregables sin que esto se convierta en una persecución para los equipos? Un seguimiento sano. Y ahí viene la cultura del hábito. Tu cultura del hábito es como cuando tú, por ejemplo, estás jugando fútbol. El equipo de fútbol, el entrenador no entra a jugar fútbol. El entrenador se reúne con ellos en la mitad del tiempo. Y ahí empieza a ejecutar jugadas, pero no se mete a decirle a las personas. Puede ser que diga algo, lo que sea, pero él no se mete en la jugada. Para eso hay un capitán dentro del equipo. Entonces, las fechas de entregables es donde tú haces esa pausa y ves los entregables. Y haces ajustes, y haces preguntas críticas. No te ven como que se está persiguiendo, pero que ya el acuerdo del entregable tiene fecha definida. Bien, si tú tienes reuniones y no se hacen y tú las estipulas, bueno, te invadió la cultura negativa ahí, ¿ok? Entonces, eso es importante. El equipo de básquet, bueno, el entrenador puede decir permiso para ver las jugadas y el equipo lo que hace es atender a las jugadas. Ese mismo enfoque que haces es el mismo enfoque y el equipo está atento a lo que dice el entrenador que está viendo desde afuera la jugada. Tienes que ver las jugadas y las jugadas es si tú eres una persona que no está asistiendo al trabajo, si tú ves que no se están comunicando, esas son las jugadas. Entonces tú tienes que saber que si antes del entregable puedes estar chequeando, a ver, preguntando qué pasa, cómo estás, qué es esto, pero el entregable es el entregable. Entonces esa misma simbología de entrenador en béisbol, basquetbol, fútbol, hazla igualito para que no tengan que estar haciendo persecución. Ustedes son los que están jugando, yo estoy de afuera y estoy viendo, pero estoy observando. Deja el micromanagement. Okay. Excelente ese ejemplo que nos pone. De verdad que sí. Y ustedes ven cómo sale adelante el equipo, ¿no? En el fútbol, en el básquet.
No, el equipo cambia porque el equipo ya empieza a entender, wow, ya no estoy esperando al jefe que me diga las cosas, él me está pidiendo resultados. Y yo antes estaba esperando que él dijera todo porque, bueno, tengo miedo a que vaya a pasar algo. Cambien ese chip en la gente. Excelente. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Bueno, Mirce, esperemos a ver si las personas se animan a tener esta sesión conmigo. Así es, así es. Puede ser el equipo gerencial, puede ser 2 o 3 gerentes que quieran conversar algo más puntual, qué sé yo. Perfecto. Yo voy a aprovechar unos 2 minuticos. Invitarlos. Para los que no sepan, la asociación en el marco de sus 61 años, después de 17 años de no hacer el Congreso Venezolano de Gestión Humana, un congreso ícono de la asociación, el más esperado de cada 2 años que se realizaba desde su fundación, desde 1962, regresa este año al gran reencuentro de recursos humanos, el 21º Congreso Venezolano de Gestión Humana, que lo denominamos Innovación desde el Humano, un reto vital. Enfocado, va a ser el 18 y 19 de octubre en el Gran Meliá Caracas. Y de verdad que, bueno, estamos muy contentos de invitarlos a que sean parte de este gran reencuentro de la comunidad de recursos humanos. La asociación tiene ya 61 años, como les dije, más de 18.000 cursos realizados, más de 5.000 empresas atendidas, más de 1.000 patrocinantes y aliados. Y bueno, después de 17 años de no realizar esta actividad, esta junta directiva tiene este reto este año. De verdad que estamos muy contentos y muy felices de volver otra vez a realizarlo, y tenemos un programa espectacular con conferencistas nacionales e internacionales, donde estamos enfocándolo en 3 grandes bloques: el bloque de tendencias digitales e innovación en procesos de recursos humanos en un nuevo orden mundial. Nos vamos a tener la gran compañía de José María Gasalla de España, la visión del futuro a través de la tendencia digital e inteligencia artificial con Sergio Méndez de Guatemala. Vamos a tocar todo el bloque de la salud, nutrición y bienestar en Venezuela, su impacto en la estabilidad de las empresas, cómo está afectando la salud mental, la nutrición y el bienestar en los colaboradores. Tenemos a 2 grandes exponentes aquí, el doctor Gilberto Aldana y María del Sol Peña Torres, representante de Humanet Corporation. También tenemos el bloque 3 con la experiencia del colaborador, donde nos trae Bancaribe su experiencia, su caso práctico, y Movistar también, porque la experiencia del colaborador y en diversidad e inclusión. Ellos tienen 2 grandes proyectos, de verdad que lo están ejecutando muy bueno. Y por supuesto, un panel para el cierre, un panel de CEO con la visión del futuro del talento humano en Venezuela. Vamos a tener a un representante de Empresa Polar, con industria, la asociación bancaria y el representante de un emprendimiento que estamos ya por confirmar. Así que bueno, yo les invito, por favor, tenemos ya página web, tenemos beneficios, patrocinantes, tenemos la página web www.congresoabgh.org. Ahí está toda la información de precios. Tenemos una preventa hasta el 15 de agosto. Tenemos la participación si la empresa quiere participar como patrocinante. De verdad que, le pedimos su apoyo, nos apoyen en esta gran iniciativa que queremos hacer el 18 y 19 de octubre. Ya esto está confirmado, ya todos los facilitadores prácticamente todos están confirmados. Así que no me queda más sino que pedirles que participen y que nos apoyen en este maravilloso encuentro que vamos a tener. ¿Sí? Bueno, gracias Luis. Gracias a ustedes por tomarse este tiempo hoy viernes, pero un viernes de aprendizaje. Gracias, mi Ana. Un viernes de aprendizaje, de mucho que pensar y reflexionar, ¿verdad? Así que bueno, seguimos adelante. Gracias por estar aquí. No, chao. Que tengan un feliz fin de semana.